Buenos días. Esta es la clase 10 del curso Empleo de radioisótopos en investigaciones biológicas. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Y hoy veremos el tema de efecto biológico de las radiaciones y comenzaremos con los cálculos de dosimetría. Como ya hemos visto, las radiaciones, al interactuar con la materia, pueden producir efectos básicamente que lo podemos dividir en dos grupos. Efectos ionizantes, que son aquellos que a medida que la radiación avanza en un medio, va produciendo cargas positivas y cargas negativas. Y otros efectos no ionizantes, en los cuales los efectos que producen no generan cargas. Es importante tener presente que cuando una radiación interactúa con la materia, ya sea que produzca un efecto ionizante o efectos no ionizantes, la energía de la radiación va siendo transferida al medio, y en aquellos sitios donde la energía es transferida al medio pueden producirse efectos biológicos, mientras que en los sitios donde no hay transferencia de energía, para el sistema es como si nada hubiera pasado. Recordemos brevemente algunas radiaciones. Dentro de las radiaciones electromagnéticas, las radiaciones del espectro infrarrojo, como las microondas, algunas ondas de radio, son emitidos normalmente por cuerpos según su temperatura, como podemos ver en este esquema de una foto termográfica. Las zonas más calientes emiten más radiación infrarroja, las más frías menos. El efecto de estas radiaciones cuando interactúa con la materia, en general un efecto no ionizante, se traduce en agitación térmica de las moléculas del sistema y se refleja por un aumento de temperatura. Si bien estas radiaciones no son motivo de estudio en este curso, es importante tener en cuenta desde el punto de vista biológico que las radiaciones de tipo infrarrojo o las que tienen las características de producir un efecto térmico son las más nocivas para los sistemas biológicos, porque el aumento de la temperatura produce naturalización proteica y produce falla de múltiples sistemas, produciendo rápidamente la muerte del sistema. La luz visible y el ultravioleta son también producidas por cuerpos a elevada temperatura, por ejemplo una lámpara incandescente, o por procesos de desexcitación, por ejemplo un tubo fluorescente. La luz visible especialmente y algunos espectros cercanos de la luz ultravioleta tienen básicamente efecto fotoquímico, que no es un efecto ionizante ni tampoco es un efecto de elevación de la temperatura. Por eso podemos pasar horas expuestas a la luz y nada nos va a ocurrir. Los rayos X y los rayos gamma, contrariamente, son generados básicamente por reacciones nucleares o desexcitaciones electrónicas de características especiales, y los efectos que pueden producir son efectos fotoquímicos, pero básicamente los efectos más importantes son que producen ionizaciones y generación de radicales libres, que tienen efectos nocivos para los sistemas biológicos. Recordemos algunos conceptos respecto de la interacción de las radiaciones con la materia. Cuando analizamos una radiación, debemos analizar una serie de variables, por ejemplo la penetración, la absorción, la transferencia lineal de energía o LED y el efecto biológico. En general, entre ellos hay cierta relación que vamos a analizar. Supongamos que tenemos una radiación que está compuesta por tres partículas de radiación, que pueden ser tres radiaciones, tres corpúsculos o bien tres fotones. Si esa radiación interviene en un medio, cada vez que produzca transferencia de energía, y supongamos que cada una de las partículas transfiere totalmente la energía, si esta radiación tiene tres partículas, transferirá tres veces la radiación y cuando haya transferido la última, se agotará la energía y hasta ahí habrá penetrado. Por lo tanto, llamaríamos la penetración a esta distancia. En el ejemplo siguiente vemos que la misma radiación transfirió la energía en menos espacio, o sea, la penetración es menor. Si la penetración es menor, es porque la absorción del medio en este sector es mayor y la transferencia lineal de energía también. En este ejemplo vemos que la radiación con tres fotones produjo solo dos efectos, por lo tanto saldrá del sistema radiación aún que no fue absorbida. Representamos con una intensidad de color a la zona de donde se va a producir el efecto biológico y la magnitud de ese efecto.
Como vemos en este caso, la radiación atravesó prácticamente todo el sistema, pero el efecto va a ser mínimo porque está distribuido a lo largo de todo el sistema. En cambio, en este caso, la energía está concentrada en un sitio. Si bien en este sector no ha habido ningún efecto biológico, acá tendremos un efecto biológico que es importante porque está toda la energía concentrada en un solo sitio. En el último caso tenemos 3 fotones que atraviesan el sistema y salen del otro lado. Para el sistema, sea biológico o no, esta radiación es inexistente porque no ha transferido nada de energía. Así es importante recordar la relación entonces. Si una radiación tiene alta penetración, como podría ser en este caso, penetra mucho, es porque la absorción es pequeña, es decir, el sistema está absorbiendo poca energía. Y la transferencia lineal de energía es poca, por cada unidad de longitud se va transfiriendo poca energía y tendremos poco efecto biológico. Veamos este esquema que intenta aclarar un poco respecto a la energía de una radiación. Una radiación tiene una energía total que llegará a un sistema. De esa energía que llega la podemos dividir en 3 partes, que le hemos dado colores de un semáforo para hacerlo más explicativo. De la energía de la radiación, aquella que es cedida al sistema y que es transferida, que tiene un LED determinado, es la que realmente va a producir el efecto biológico y por eso la hemos puesto en rojo. La energía que no es absorbida y sale del sistema, está en verde, no tiene ningún efecto sobre el sistema, pero puede haber como consecuencia de la interacción de la radiación con el medio que se produzca radiación secundaria. Esta radiación secundaria la hemos puesto en amarillo como una precaución. ¿Por qué? Porque esta radiación secundaria podría escapar del sistema, no tener ningún efecto, o bien ser absorbida por el sistema y tener un efecto biológico. Así, por ejemplo, comparemos 2 radiaciones, una radiación 1 y una radiación 2, que como vemos por la barra celeste tienen exactamente la misma energía. La radiación 1, como podemos ver, tiene una transferencia grande y es poca la radiación secundaria y es poco la no absorbida. En cambio, en la radiación 2 tenemos el efecto contrario, es poco la no absorbida, es mucha la no absorbida y es muy poca la absorbida y la que genera radiación secundaria. Es obvio que R2 tendrá poco efecto biológico porque lo absorbido o con capacidad de absorberse es pequeño, mientras que R1 tendrá mucho efecto biológico porque aquello que no se absorbe es pequeño y es muy grande la cantidad de energía que es transferida al sistema. Entonces, estas energías las vamos a medir y se llama dosimetría a la parte del curso en la cual estudiaremos las dosis de radiación. La energía total que llega a un determinado sistema se mide por lo que se conoce como dosis de exposición y se puede medir en 2 unidades, que son el Röntgen y culombio por kilogramo. En general, esto dice cuánto llega, pero no nos dice nada respecto del efecto. La energía cedida al sistema y por lo tanto absorbida por el sistema se mide con la dosis absorbida y esta dosis absorbida se puede calcular en unidades que se llaman rad y gray. Y si esa energía absorbida la valoramos en función de la eficacia biológica de la radiación, ¿por qué? Porque esta energía absorbida puede producir grandes o pocos efectos dependiendo de ciertas características de la radiación y eso se mide a través de la eficacia biológica. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la cantidad absorbida y la eficacia biológica, podemos calcular la dosis biológica, que es lo que realmente nos interesa y que se puede medir en 2 unidades, el REM y el Sievert. Las unidades culombio por kilogramo, Gray y Sievert son unidades del sistema internacional y son las con las que trataremos de trabajar. De todas maneras, hay equivalencias que son sencillas. Un Gray son 100 rad y un Sievert son 100 rem. La dosis biológica se calcula con una fórmula que es la que vamos a ver nosotros en el curso, que es extremadamente sencilla. La dosis biológica que vamos a dar por H se calcula conociendo la actividad del radioisótopo que conocemos y un factor de ponderación que se obtiene del Data Handbook que venimos utilizando. Los efectos de las radiaciones tenemos que tener en cuenta que pueden ser básicamente de 2 tipos, los efectos determinísticos y los efectos estocásticos. Los efectos determinísticos, ¿qué son? Son aquellos efectos que producen muerte celular y que tienen efecto inmediato. En general, estos efectos determinísticos tienen una dosis umbral a partir de la cual se producen. Por debajo de esa no existe. Por lo tanto, cuando trabajemos con radioisótopos, intentaremos trabajar con dosis biológicas que estén por debajo de la dosis umbral con la cual
se empiezan a producir los efectos determinísticos. Los efectos estocásticos básicamente se pueden atribuir a mutaciones en el ADN y tendrán efectos tardíos de aparición retrasada en el tiempo. Estos efectos no tienen dosis mínima y ocurren desde el principio y van siendo cada vez mayores cuanto más es la dosis. Por lo tanto, cuando trabajemos con radioisótopos trataremos de utilizar dosis biológicas que no produzcan efecto determinístico y que el efecto estocástico sea mínimo. Veamos un ejemplo para introducirnos en el tema. Supongamos un operador que trabaja en un laboratorio de radioisótopos. Y supongamos que trabaja, por ejemplo, acá lo vemos, un vial que tiene 2 megabecquerel de tecnesio 99 y que están a 30 centímetros de él durante el trabajo. Este trabajador trabaja 1 hora por día, trabaja 1 hora por día con el radioisótopo, por supuesto, a lo mejor trabaje otras horas, pero estamos hablando de las horas trabajadas con el radioisótopo. Trabaja 1 hora por día, trabaja 5 días a la semana realizando esta actividad y todo el año con un mes de licencia. Un año son 52 semanas, si se toma un mes aproximadamente 4 semanas, estaría trabajando 48 semanas. Por lo tanto, si calculamos en horas, tenemos 1 hora por día, por 5 días por semana, nos da 5 horas por semana. Por 48 semanas son 240 horas. O sea, este operador se enfrenta a 240 horas por año a 2 megabecquerel ubicados a 30 centímetros. Las regulaciones internacionales establecen que la dosis biológica máxima permitida es de 20 milisievert al año. Un operador no debe superar esta dosis para no tener efectos determinísticos y que los efectos estocásticos sean mínimos. Entonces veremos con estos datos qué exposición tiene este operador. Para ello vamos a utilizar las tablas del Data Handbook. En este caso estamos trabajando con el Tecnesio 99M. Ya hemos visto algunas cosas del Data Handbook y ahora nos vamos a concentrar en esta parte que es la dosis de exposición externa o dosimetría externa. Muy bien, entonces tenemos una fuente de Tecnesio 99 de 2 megabecquerel que está a 30 centímetros del operador y queremos conocer la dosis. Para eso utilizaremos esto y en 2 colores veremos que hay 2 formas equivalentes en este caso de hacerlo. Cuando tenemos una fuente puntual, como sería en este caso, podríamos considerar que un recipiente que tiene 2 megabecquerel es una fuente puntual. Y para la ubicación a 30 centímetros, normalmente 30 centímetros es una distancia habitual de trabajo en mesadas de laboratorio, por eso tenemos esta situación. Veremos que para fuentes puntuales a 30 centímetros nos indica acá un factor, que es el factor que utilizamos en la ecuación. Por supuesto, el Tecnesio 99 no emite partículas beta ni electrones, solo emite radiación gamma. Y entonces acá nos da el factor que corresponde a una dosis puntual a 30 centímetros. Entonces la fórmula que utilizamos para calcular la dosis biológica es la actividad por este factor. La actividad es 2 megabecquerel, el factor es 261 por 10 a la menos 4, como dice acá, milisievert por hora. Esto nos da una exposición de 5,2 por 10 a la menos 4 milisievert por hora. Ahora, como hemos visto, esta persona, por la cantidad de horas diarias, semanales y anuales que trabaja, tenía 240 horas, por lo tanto, la dosis anual de este paciente es 0,12 milisievert al año. Lo podríamos calcular también utilizando esta columna en la que nos muestra como si tuviéramos un recipiente de aproximadamente 10 mililitros y nos da un factor para una distancia de 1 metro. En este caso la fórmula que utilizamos es la misma, es actividad por factor, pero se divide por la distancia al cuadrada en metros. Es decir, veamos cómo es el cálculo. H sería 2 megabecquerel, que es la actividad que tiene el vial, por el factor 224 por 10 a la menos 5 milisievert por hora, dividido la distancia, que en metros sería 0,3 metros elevado al cuadrado. Esto nos da 5 por 10 a la menos 4, si lo multiplicamos por 240 nos da 0,12 milisievert al año, que es lo mismo que nos dio acá. En los cálculos podrá haber una pequeña diferencia de decimales. Sabemos que lo permitido es 20 milisievert al año, esta persona está muy lejos de llegar a esa dosis límite permitida.
Bueno, pero las prácticas de laboratorio normalmente son bastante más complejas de analizar, porque la persona no va a estar 240 horas frente al vial, sino que realizar una práctica que uno la debe describir. Entonces, supongamos que el operador debe colocar el radioisótopo en 100 tubos por día en un volumen de 10 microlitros. Para ello tomará el contenedor con una mano y con una pipeta colocará el radioisótopo en cada tubo. Por lo tanto, la práctica involucra los siguientes pasos que tienen aproximadamente las duraciones que se indican a continuación. Acá tendríamos 3 etapas. Hay una exposición al contenedor que se halla a 30 centímetros. Esto ocurre 1 hora por día, durante 5 días de la semana, durante 48 semanas al año. Pero también toma el contenedor con una mano para pipetear el volumen que necesita, y esto le lleva aproximadamente 10 segundos cada vez que lo hace, pero lo repite 100 veces al día. Y después utiliza, acá tiene en la mano el contenedor como podemos ver, esto supongamos que es un operador que trabaja bien, le lleva 10 segundos cuando lo sostiene, y utiliza la pipeta con la cual la coloca, carga, y esto le lleva 15 segundos por vez con esta pipeta cuando va al rack y deposita el radioisótopo. ¿Cuánto es la dosis en este operador? Bien, veamos entonces cómo será el cálculo. Tenemos 3 pasos, tres exposiciones. Una es simplemente estar sentado a 30 centímetros del contenedor de los 2 megabecquerel de tecnesio 99. El otro es la exposición que sufrimos por sostener con una mano el contenedor cuando vamos a pipetear. Y el otro es el tiempo que tenemos la micropipeta que tendrá cargado el radioisótopo. Veamos primero la exposición al contenedor, que es lo que ya hemos visto. Estamos a 30 centímetros, 1 hora por día, 5 días a la semana, 48 semanas al año. Esto nos da 240 horas al año. Entonces hacemos el cálculo, 2 megabecquerel por 224 por esto, el factor que utilizamos para el cálculo 1. Podríamos hacerlo también con este. 224 por 10 a menos 5 por 240 horas dividido 0,3 al cuadrado porque estamos a 30 centímetros. Esto nos da 0,12 milisievert al año. Ahora, para pipetear, el operador sostiene con la mano el vial. Entonces, esto lo hace, le toma 10 segundos cada vez que lo hace, pero lo hace 100 veces por día, porque tiene que cargar 100 tubos. 5 días a la semana, 48 semanas al año, esto nos da 240.000 segundos, o sea, 66 horas al año va a estar sosteniendo el contenedor con los 2 megabecquerel. Entonces, cuando calculemos, tenemos 2 megabecquerel por 7,7 por 10 a la menos 2, que es el factor que vamos a utilizar ahora, por 66 horas, esto nos da 10 milisievert al año. Veamos el paso 3. Utiliza una pipeta con el tecnesio. Le lleva 15 segundos cada vez que lo utiliza. La usas 100 veces por día, 5 días a la semana, 48 semanas al año. Esto da el cálculo 100 horas anuales. Cuando utiliza la pipeta, no está expuesto a los 10 mililitros porque la pipeta solo carga 10 microlitros, como dijimos en la descripción de la técnica. Por lo tanto, en 10 mililitros hay 2 megabecquerel, en 0,01 mililitros y en los 10 mililitros voy a tener 0,002 megabecquerel. Cuando calculemos la dosis, vamos a tener 0,02 megabecquerel multiplicado por el factor 354 por 10 a la menos 1, que es este, por 100 horas, esto nos da 0,07 milisievert al año. Por lo tanto, ahora, calcular la dosis, la que está expuesta, la dosis biológica de este operador, tendríamos 0,12 milisievert al año por la exposición al vial que contiene los 2 megabecquerel. 10 milisievert que corresponde al tiempo en el cual sostiene al recipiente para pipetear y 0,07 milisievert que es el tiempo en que acciona la pipeta para sacar los 10 microlitros de acá y pasarlo a los tubos. Esto le da una suma de 10,17 milisievert, que es menor a lo permitido, pero no tanto menor porque estamos a la mitad. Entonces acá es donde empiezan los trabajos de protección radiológica, viendo qué es lo que podemos optimizar.
es claro que los 10 milisievert, el grueso de la dosis lo recibe cuando sostiene el vial, y los otros llegan a ser casi 100 veces menores. Por lo tanto, acá es donde deberíamos trabajar. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, una alternativa sería que no lo tenga que tomar con la mano y tenga un dispositivo, pero muchas veces ese dispositivo, lo que podría ser una pinza, puede aumentar el riesgo de que se derrame el material y después tener un problema de contaminación. Otra alternativa sería que el contenedor esté metido en un blindaje, por ejemplo de plomo, con cierto grosor, que ya veremos en la próxima clase cómo hacerlo. Si bien esto es bajo, hay que tener en cuenta que en general las personas que trabajan con material radiológico no hacen solo este trabajo por año, en algunos casos pueden ser, o puede ser que no trabajen todos los días de la semana o no todas las semanas al año, como pasa muchas veces en nuestro laboratorio. Pero entonces, bueno, este es el primer análisis que uno hace y después acá empezará a tomar medidas de cómo optimizar. Recuerde que cuanto más bajo es esto, estamos más lejos de los efectos determinísticos, pero aunque sea bajo, siempre existen efectos estocásticos, con los cuales se van acumulando daños que a largo plazo pueden tener resultados nefastos sobre la salud de las personas que trabajan con radiaciones.